¿Y tenemos alguna diferencia o es lo mismo hablar de una órtesis y una prótesis? Negativo. Una prótesis es el reemplazo total de un miembro. Está bien, está bien. Muy bien. Es importante así entonces tener en cuenta que ya tienen algunas ideas de lo que es lo que vamos a ir estudiando. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra clase de hoy. Como les mencioné, primeramente vamos a conocer un poco sobre las órtesis en manera general y después vamos a ir adentrándonos en las siguientes clases en lo específico del área podológica. En primer lugar, siempre tenemos que tener un concepto de qué son las órtesis, como dijo el compañero también, para que nosotros podamos diferenciar entre una órtesis y una prótesis, porque no es lo mismo y muchas veces las personas terminan, vamos a decirle, mezclando términos que no son correctos, ¿verdad? Y al estar en el área de salud es importante usar el lenguaje técnico correcto para poder nombrar a los dispositivos que vamos utilizando. ¿Qué son las órtesis? Son dispositivos biomecánicos aplicados externamente, ¿verdad? Esa es una diferencia luego con las prótesis que muchas veces se aplican de manera interna o muchas veces terminan reemplazando la función de una articulación o de un miembro. Depende de la situación al cual estamos muchas veces expuestos, con la finalidad de restaurar o mejorar la funcionalidad del sistema musculoesquelético. Muchas veces también se utiliza con la finalidad de prevenir, muchas veces también se utiliza con la finalidad de vamos a decirle, inmovilizar y en otros casos restaurar o mejorar la funcionalidad del lugar o del área del cual estamos nosotros mencionando. Las órtesis en general aplican fuerzas externas sobre la extremidad o sobre la zona del cuerpo, la cual queremos nosotros tratar, y su función depende de la dirección, de la intensidad y de la duración de los vectores de fuerza que se utilizan. Entonces, las órtesis, para que cumplan su función de manera correcta, depende mucho de la forma que se utiliza. Ahí de repente, hablando de manera general, por ejemplo, hay personas que de repente quieren usar ciertos vendajes y no saben utilizar, no saben colocar y piensan que colocándose nomás ese vendaje, el vendaje solo va a realizar esa función o el vendaje solo va a tener esa capacidad de restaurar esa función o de repente ayudar a un movimiento X. Y no es así. No es que yo me coloco nomás. Hay que saber también colocarse, hay que saber también usar, hay que entender en qué casos es necesario usar uno u otro tipo de órtesis. Hoy en día sabemos perfectamente que muchos de estos dispositivos las personas pueden comprarlos sin receta, o sea, no es necesario que una persona tenga una receta para ir a comprar de la farmacia o de otros lugares. Muchas veces inclusive hasta en los supermercados encontramos, pero la cuestión es que el mal uso de las órtesis, como también el mal uso de ciertos medicamentos, ¿verdad? Comparándolos con los medicamentos, en vez de ser algo beneficioso para la persona, puede llegar finalmente a producir daño también si se utiliza mal las órtesis. O puede de cierta forma también crear un efecto solamente placebo, un efecto solamente, vamos a decirle, psicológico, si la persona no lo usa adecuadamente y después supongamos que lo utiliza para prevenir cierta lesión,
y después termina igual lesionándose o golpeándose igual, ¿verdad? La zona. Entonces es importante aprender en el área de salud también en qué casos se utilizarían una u otra órtesis, con qué finalidad y cómo se va a utilizar. Y eso es lo que iremos aprendiendo. ¿Cuáles son los objetivos de las órtesis? En primer lugar, recuperar la función, prevención de deformidades, rehabilitación muscular, protección cutánea, compresión también se puede utilizar para compresión de cicatrices, estabilización de las articulaciones, transmisión de fuerzas, control del movimiento y otras funciones más que vamos a ir viendo que se dan de acuerdo al tipo de órtesis que estamos teniendo. Tenemos la clasificación de las órtesis. Pueden ser órtesis estáticas, órtesis dinámicas, órtesis semidinámicas. ¿Y de qué depende eso? Depende principalmente de las órtesis estáticas, son las que van a coaptar la articulación, o sea, van a restringir el movimiento articular. Las órtesis dinámicas son las que muchas veces van a favorecer un movimiento y las órtesis semidinámicas son las que van a permitir el movimiento articular. Según la clasificación funcional, las órtesis pueden ser órtesis estabilizadoras o de soporte, órtesis funcionales, órtesis correctoras, órtesis protectoras, entre otros. Vamos a estar hablando primeramente de las órtesis estáticas. Las órtesis estáticas son las que no permiten movimiento y ayudan a permanecer una postura permitiendo el reposo. Por ejemplo, si yo quiero evitar que el tobillo tenga un movimiento porque hubo una lesión de tobillo y yo quiero favorecer el proceso de curación de la zona y yo lo quiero estabilizar, entonces yo puedo usar una tobillera, por ejemplo. Y esta tobillera puede llegar a restringir el movimiento del tobillo. Entonces, de esa forma va a permitir el reposo. Por otro lado, el yeso, por ejemplo, en el caso de una fractura, el yeso va a restringir el movimiento. ¿Para qué? Para favorecer el proceso de consolidación ósea de manera correcta. Porque el hueso de por sí va a consolidar, el hueso de por sí se va a curar, pero lo que se busca con el yeso, por ejemplo, con esta órtesis, es favorecer el proceso de alineación de los huesos para que el proceso de consolidación se dé de manera correcta. Entonces, es importante también la función de las órtesis en ese caso. Estabilizan las articulaciones impidiendo un movimiento indeseado. Por ejemplo, si una persona camina con una posición de pie equino, por ejemplo, se puede utilizar ciertas órtesis o tiende a ir el pie en varo, ¿verdad? Por alguna patología, entonces uno puede tratar de, con un vendaje, una órtesis, también tratar de estabilizar el pie para evitar que el pie vaya en esa posición. Entonces uno puede evitar un movimiento también indeseado o puede utilizar una órtesis para mantener el tobillo y el pie en posición neutra si es que el paciente tiene un pie equino. Entonces todas esas cualidades se pueden lograr por medio de las órtesis también. Estabilizan las extremidades para que puedan soportar peso, para en caso de que haya desalineamiento o desviación de las líneas articulares.
Debe inmovilizarse solo la articulación cuyo movimiento desea impedirse. Es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Porque también la inmovilización prolongada trae consecuencias graves para la salud articular. Entonces, se tiene que analizar bien siempre, primero, qué zona es la que queremos inmovilizar y si el beneficio de la inmovilización va a ser mayor que la movilización para el paciente. Debe moldearse a los contornos anatómicos y evitar presiones sobre reparos óseos y paquetes neurovasculares. Siempre las órtesis no deben estar muy ajustadas, porque si están muy ajustadas va a producir lo que se denomina síndrome compartimental. Va a aumentar la presión que existe entre los compartimientos del miembro y esto va a terminar produciendo una isquemia en la zona. Entonces, eso hay que evitar en lo posible esas características, ¿verdad? No debe presionarse demasiado. A veces hay personas que vendan y vendan muy fuerte o se utiliza un yeso y el yeso, por ejemplo, llega a comprimir demasiado el miembro, ¿verdad? Muchas veces cuando hay una lesión hay un edema también y el yeso comprime demasiado el miembro. Eso termina muchas veces aumentando la presión en la zona. Entonces en ese caso se tiene que volver a sacar la órtesis y liberar esa presión que se está teniendo. Entonces hay que tener en cuenta esas características siempre. La fuerza de gravedad causa tensión a nivel cápsulo ligamentario. Eso hay que tener también en cuenta. Al eliminar la fuerza de gravedad se alivia la descarga y la tensión de los tejidos. Por lo tanto, también las órtesis pueden ayudar a disminuir el dolor. Por eso hay personas que de repente te van a decir, yo uso un cabestrillo o uso una rodillera o uso una faja y con eso no me duele. Y es porque trata de anular esa tensión de la gravedad, lo cual de cierta forma también produce tensión en los tejidos. ¿Verdad? Y al anular eso, entonces puede producir un cierto efecto también analgésico. Traslada el peso que afecta la articulación a otras partes del cuerpo, como le estuve mencionando el cabestrillo, por ejemplo, y se elimina la acción de algunos grupos musculares que se intenta relajar para evitar la transmisión tensil hacia los tendones. También se puede utilizar ciertos tipos de vendajes para poder de repente relajar un grupo muscular, activar otros grupos musculares, para que justamente no duela esa zona o esa articulación. Las órtesis estáticas se utilizan en segmentos distales de las extremidades, como por ejemplo antebrazo, mano, pierna, pie, ¿verdad? Por ejemplo, la plantilla sería un tipo de órtesis estáticas. Se utilizan como soporte rígido de fracturas, tendinitis, inflamación de partes blandas, parálisis flácidas o espásticas, que generalmente se dan en patologías neurológicas, en articulaciones dolorosas, en anormalidades congénitas, como por ejemplo un pie equinovar o por ejemplo un pie bot. En esos casos se puede utilizar, por ejemplo, eh, unas órtesis estáticas. No sé si ya hablaron en su momento del método Ponseti, por ejemplo, para que utiliza el enyesado serial, ¿verdad? Para poder justamente corregir el pie bot. Entonces, busca corregir anormalidades también congénitas. ¿Alguna pregunta hasta allí? Clarísimo hasta el momento, pues, como siempre, bien dinámico. Bueno, genial, entonces vamos a seguir.
Vamos a hablar de las órtesis dinámicas o funcionales seguidamente. Estas pueden permitir o facilitar el movimiento. Principalmente se utilizan para asistir a un músculo debilitado, por ejemplo, en el caso del tobillo y pie, si no se puede realizar la dorsiflexión en el proceso de la marcha, ¿verdad? En ese caso se puede utilizar una órtesis que facilite o ayude. Guían, resisten o limitan movimientos específicos, previenen movimientos determinados, por ejemplo, movimientos viciosos o malas posturas, ¿verdad? Durante los movimientos o compensaciones durante los movimientos. Se utilizan fuerzas internas o externas en estos casos. Después tenemos las órtesis semidinámicas. Son dispositivos que no permiten movimiento, pero colocan a las partes en posición óptima para que funcionen en un grado óptimo. No utiliza fuerzas externas, blandas o resortes. Algunas características a tener en cuenta. Estas órtesis pueden ser confeccionadas con diversos materiales, de distintos tipos y cada vez hay más y más clases. Que lo bueno de esto es que uno tiene mayor variedad para poder elegir hoy en día en comparación con años atrás, ¿verdad? Con respecto a las órtesis. Solamente que sabemos perfectamente que cuando mejor es el material, eh, siempre el costo es un poco más elevado. Tenemos en primer lugar de materiales hechos de termoplásticos como la PVC, el acrílico, entre otros. Tenemos yeso, ¿verdad? Que es utilizado eh, bastante el yeso, por ejemplo. Tenemos de metal, de velcro, ¿verdad? Los elásticos, entre otros tipos también de materiales que van apareciendo, por ejemplo, de silicona, de gel, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, los dedales, las plantillas, que se van creando también de distintos materiales. ¿Cuáles son las indicaciones? Se pueden utilizar en alteraciones musculoesqueléticas post-trauma, para famoso el yeso, para tendinitis, se puede utilizar en caso de fracturas, en caso de patologías neuromusculares, corrección de posturas, para evitar deformidades, entre otras. Algunas consideraciones generales a tener en cuenta de las órtesis. Las órtesis deben ser prácticas tanto para el paciente como para el tratante, porque generalmente nosotros lo que vamos a hacer con las órtesis es mostrarle al paciente cómo usar, explicarle cómo usar, cómo colocarse, y es el paciente el que va a utilizarlo. Generalmente con la mayoría de las órtesis sucede eso, entonces es importante siempre elegir una órtesis que sea adecuada a la persona. Y al decir que tiene que ser adecuada, inclusive el tamaño debe ser adecuado. No es famoso, ña fulana tiene una tobillera, ¿verdad? Pero el tobillo de ña fulana era más grande que el tobillo del paciente y la tobillera le queda muy grande o la tobillera le queda muy chica. La órtesis tiene que ser específica para la persona. Lo mismo sucede con los vendajes que muchas veces las personas hacen. Estos vendajes en muchos de los casos llegan a ser ya muy flojos, ya no sostienen. Eso de cierta forma también hace que no cumpla más su efectividad. Entonces es importante tener en cuenta también esos aspectos. Es importante tener en cuenta también la edad de la persona y las patologías con las que cuenta la persona, porque no es lo mismo un paciente diabético. Ustedes saben perfectamente qué características también tiene
el paciente diabético. La inteligencia, si es una persona capaz de seguir órdenes, es capaz de seguir indicaciones o va a necesitar ayuda, ¿verdad? Si es una persona ya de edad que va a necesitar ayuda, hay que explicarle entonces al familiar. O si son niños, hay que explicarle a los cuidadores o los padres. La motivación, explicarle también por qué nosotros le estamos indicando y con qué finalidad va a utilizar esas órtesis. El nivel de actividad, es importante siempre preguntar a qué se dedica la persona, qué hace, ¿verdad? Y no es porque seamos chismosos, queramos entrar en la vida de la gente, es porque nosotros queremos elegir la órtesis más adecuada para cada caso. Las medidas corporales, como ya les expliqué, tienen que adaptarse a las personas, por eso no tienen que ser muy grandes, muy pequeñas, no pueden apretar demasiado, no pueden ser muy flojas. Entonces, todas esas características son importantes. La situación socioeconómica, si el paciente va a poder adquirir esa órtesis o no, ¿verdad? La proximidad al centro de atención también hay que tenerlo muy en cuenta en casos de que de repente le hagamos o le coloquemos un vendaje o algo por el estilo y el paciente no sepa colocarse, ¿verdad? Si va a tener que ir cada tanto para que se lo cambie, se lo coloque o cómo se va a manejar. Otra consideración a tener en cuenta es el tiempo de uso, programa de ejercicios que debe realizar la persona, tiempo y costo de fabricación, simpleza del diseño, la estética, no tiene que ser tampoco algo muy feo, no tiene que ser algo muy pesado, por ejemplo, de repente una botita que le sea muy pesado ya a la persona y no pueda ni siquiera caminar, ¿verdad? Una plantilla que al fin y al cabo no es útil, ¿verdad? Como muchas veces la gente dice, voy a usar una plantilla porque tengo un pie plano. Se van y compran cualquier plantilla, pero no les sirve porque la plantilla tiene que estar adecuada a la persona. No todos tenemos el mismo tipo de pisada, entonces yo no puedo utilizar cualquier plantilla, cualquier calzado. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Hay que tener en cuenta el posicionamiento articular cuando se utiliza. Se busca siempre la posición funcional para poder utilizar las órtesis. Depende también de la patología del cual estamos nosotros hablando. La superficie de contacto no tiene que producir roces, no tiene que comprimir demasiado. Y la continuidad de la órtesis. El ajuste a los contornos de la extremidad es importante también para que no se mueva de repente en el caso de las plantillas o en el caso de las tobilleras, por ejemplo, porque al moverse eso genera un roce y el roce va a generar también lesiones en la piel, ¿verdad? Lo mismo para otras zonas también del cuerpo. Los bordes deben ser redondeados o si no pueden llegar a ser punzantes o filosos. Como le estuve mencionando, se debe evitar las fuerzas de fricción y de presión para no producir daño. Conocer la biomecánica de la zona, la verdad que se está utilizando, ¿verdad? Y conocer los músculos y los movimientos de esa articulación para saber entonces cómo colocar y qué tipo de órtesis utilizar. Y qué elementos de fijación se pueden tener en cuenta. Otras características específicas, la ventilación de la zona, evitar pliegues de flexión cuando se coloca y algunas complicaciones del uso de las órtesis. Puede llegar a haber problemas cutáneos, hay que tener mucho cuidado con esto en las personas que son diabéticas especialmente. Puede producir erosión de la piel
dermatitis por contacto o sudoración. Entonces, tener en cuenta estos aspectos siempre al utilizar las órtesis con los pacientes. Tenemos, por ejemplo, las órtesis de tobillo, rodilla y cadera. Durante muchos años se utilizaron componentes metálicos prefabricados, materiales, componentes metálicos, aluminio, acero inoxidable, componentes plásticos de polipropileno, para que son los que más hoy en día tenemos a disposición para con mayor facilidad, y polietileno. Tenemos algunos tipos de órtesis para miembros inferiores. Tenemos, por ejemplo, los denominados AFO, que se denominan órtesis de tobillo-pie termoconformadas. Eso significa AFO. Después tenemos DAFO, órtesis dinámicas de tobillo y pie. Después tenemos CAFO, órtesis bitutor larga. Estas serían las denominaciones. Y después tenemos CAFO. Tenemos algunos componentes y órtesis. La principal función de todas las órtesis por debajo de la rodilla es controlar la alineación y movimientos de pie y tobillo. Eso es lo que hay que tener en cuenta porque ustedes son órtesis por debajo de la rodilla lo que más van a utilizar. Entonces, su principal función es controlar la alineación y movimientos de pie y tobillo. Aquí tenemos, por ejemplo, un AFO, ¿verdad? En metal y metal plástico, ¿verdad? Que es como una bota que se puede utilizar. Aquí vemos de material termoplástico, ¿verdad? Un ejemplo de DAFO son órtesis utilizadas para controlar los grados de movimientos que soportan los arcos del pie y permiten los movimientos controlados en la articulación del tobillo. Pueden poseer articulaciones especiales tipo Gillette o pueden realizarse mediante una técnica especial. Aquí tenemos algunos DAFO, ¿verdad? Con flexión de metatarso. ¿Qué significa eso? Que permite el movimiento de la articulación metatarsal para que el paciente pueda realizar el ciclo de la marcha. Aquí tenemos DAFO con tipo Gillette. ¿A qué le llaman tipo Gillette? A estas pequeñas articulaciones que tiene la órtesis, a la que como lo vemos en la imagen. Indicaciones de uso de órtesis cortas. Tenemos nosotros para hemiplejías, poliomielitis, para algunas alteraciones musculoesqueléticas, parálisis cerebral, comas prolongados, para traumatismo de cráneo, entre otros, esclerosis múltiple. Aquí tenemos las órtesis que ya son un poco más largas y algunos componentes que forman parte de las órtesis, como las barreras laterales metálicas, que muchas veces lo llaman también ballenas, los semiarios posteriores, muslo y pantorrilla, articulación en la rodilla, como la traba suiza, en anilla o libre. Bueno, vamos a ir viendo eso después. La articulación de tobillo con tope o resorte, soporte anterior de rodilla, férulas, cinta en T para el tobillo, entre otros. Bueno, ¿hay alguna consulta hasta allí? ¿Alguna pregunta? Perfecto, profesor. Bueno, entonces
En general, tenemos nosotros distintos tipos de órtesis que se utilizan para tanto los miembros superiores, miembros inferiores, pero como les dije, nosotros vamos a enfocarnos en los miembros inferiores. Entonces, hoy estuvimos hablando de manera general de las órtesis que se tienen. Entonces, la próxima semana nosotros tenemos nuestra clase presencial. Entonces, lo que yo les voy a pedir es si para la clase presencial ustedes pueden llevar, le voy a enviar en el grupo de WhatsApp alguna lista de cosas que pueden llevar para poder practicar la próxima clase. No sé si están de acuerdo. Sí, profe, eso estaría genial. Ya me gusta ya luego. Entonces, las clases, vamos a decirle virtuales, vamos a hacerlas así teóricas y las clases presenciales vamos a practicar con algunas órtesis de cómo utilizar, cómo hacer, cómo colocar y cosas así. Me encanta. Dale, profe. Está bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. No, para mí No, está todo claro. profesor. Para mí también, profe. Está súper bien explicado. Bueno, Muy bueno, interesante el tema de hoy. genial entonces. Bueno, entonces le voy a enviar una pequeña lista en el grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan distribuir para llevar. Inclusive ustedes se pueden poner de acuerdo quién lleva una cosa, otra cosa, si no compran todos juntos. Y entonces lo practicamos el sábado que viene. Ok, ok, profe. Bueno, si no tienen preguntas, entonces ya le dejo libre por hoy. Sí, para almorzar. Bueno, bueno, que tengan un buen Dale, día. profe. Igualmente. Dale. Feliz fin Igualmente de para vos. semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.